aquí con nosotros, por tomarnos en cuenta. Y pues la verdad es que, mira, mi pasión y el gusto por el béisbol surge a raíz de mi papá. Mi papá trabajaba en Grupo Vitro y pues él vendía artículos promocionales, y dentro de esto pues estaba Grupo Yusa, y tenía una relación pues estrecha con Alejo Peralta Chico, y con el que también llevaba a jugar boliche. Y ahí fue como empecé a ir al béisbol, a ver a los Tigres desde esa época, y luego pues también a través de la televisión, y ver las transmisiones que hacían pues Sonia Alarcón y Jorge Berry, Enrique Kerlegan. Fue que me empecé a adentrar dentro del béisbol, ¿no? Y bueno, pues más adelante se convierte en una pasión, pero pues el origen es ese en mi caso. Mi papá nos llevaba al Parque del Seguro Social. Iba mi hermano, que no le emocionaba tanto, e iba yo, que siempre lo primero que hacía era ver cómo estaba el cielo para que no nos fuera a llover y se nos suspendiera el partido, ¿no? Eso me acuerdo perfecto, era clásico, ¿no? Híjole, que no llueva, que haya partido. Y pues así fue como empezó esta pasión por el béisbol. Yo creo que a muchos nos pasó, ¿no? Que fue en el Parque del Seguro Social. Creo que lo mismo que ellos, la verdad fue también por una influencia muy grande de mi papá. Mi papá, beisbolero toda la vida, él jugó mucho béisbol, inclusive en su juventud quiso ser jugador, pero en su casa no se lo permitieron, le dijeron que mejor estudiara, pero bueno, él jugaba, platicaba de catch, el béisbol lo apasionaba, y a raíz de eso fue que a mi hermano y a mí nos inculcó el gusto por el béisbol, y así comenzó nuestra afición por el juego, y arrancó en 1961, que es la primera vez que fuimos a un juego de béisbol, mi hermano y yo, que mi padre nos llevó a un México Tigres en el Parque del Seguro Social, y así arrancó la pasión por el béisbol, y luego, como dice Enrique, escucharlo en la radio y las transmisiones de televisión, etcétera. Pues mira, en mi caso yo creo que Toño y Pepe van a pensar lo mismo. Bueno, primero que nada, antes de cualquier transmisión, Pepe dice, vamos a disfrutarlo. Y la verdad es que, pues, y a divertirnos. Y la verdad es que lo hacemos porque tenemos la oportunidad de estar juntos muchos años. No sé cuánto nos quede, menos de lo que hemos estado trabajando juntos. Entonces sí hay que disfrutar cada momento. Pero sobre todo, el béisbol es una transmisión muy distinta a cualquiera otra que hacemos, ¿no? Inclusive el fútbol americano es un ritmo completamente distinto. Y desde el punto de vista, no hay deporte que tenga tanta tradición o tanto drama, o la posibilidad inclusive de platicar con sus compañeros, como sucede en el béisbol, porque pues viene un lanzamiento y luego depende quién sea el pitcher o quién sea el umpire, y luego pasan 30 segundos o más sin que pase nada. Entonces esos lapsos son los que puedes aprovechar a través de las historias o de estar en contacto con tus compañeros y platicar, ¿no? Entonces, pues para mí es un deleite y es algo diferente que ofrece el béisbol a cualquiera otra de las transmisiones que hacemos. Para mí, digo, sí es una responsabilidad, claro, y necesitas prepararte, y necesitas estar enterado, y necesitas estar bien metido en lo que está pasando en la campaña, ¿no? Ya sea Liga Mexicana o Grandes Ligas o inclusive somos muy poco, pero Liga Mexicana del Pacífico también. Pero lo que sí me queda clarísimo es que además de que es una responsabilidad, es pues un placer. O sea, realmente lo disfrutamos mucho, y eso yo creo que se nota, y afortunadamente pues hemos tenido la oportunidad de hacer miles de partidos, no sé cuántos, miles de juegos hemos hecho, tanto en radio como en tele, y pues siempre es un placer, y siempre es ir a divertirnos, ¿no? Que eso es yo creo que es lo principal, y lo que a final de cuentas pues uno trata de transmitirle a la gente, ¿no? Lo que pasa, obviamente, como dice Toño, llegamos preparados para el juego. Decimos, y Pepillo tiene gran memoria, vamos a divertirnos, y yo le agradezco a Dios, creo que todos los días, de que todavía no tomo Ginkgo biloba, y todavía me funciona la memoria. Entonces, creo que después de tantos años de ver el béisbol, de seguirlo, de las transmisiones de radio, de las transmisiones en televisión, de leer, etcétera,
de documentarnos y demás, pues siempre hay algo, siempre lo relaciona con una historia, con algún jugador del equipo, lo que sucedió hace años atrás, etcétera, y con eso se llenan lo que llamamos también los tiempos muertos, ¿no?, del béisbol, con esas pláticas y que le agradan a la gente, porque inclusive hemos tenido la experiencia de que se nos han acercado, a mí se me han acercado personas que no son aficionadas al béisbol, pero que le ponían a la transmisión, porque cuando hacíamos el radio, las transmisiones de radio, porque sentían que los acompañaba la transmisión, la plática y la emoción, porque los narradores somos portadores de emoción. Yo creo que, por lo menos en mi caso, Pepillo, ¿cuándo fuiste al béisbol por primera vez? ¿61? 1961, sí. Bueno, yo en 61 tenía un año. Entonces, obviamente, esa década la hago a un lado. Pero empezando los 70s, cuando ese equipo de Hermosillo extraordinario, espectacular, y con don Héctor Espino y con Celerino Sánchez, Maximino León, bueno, era un equipazo. Pancho Barrios, que en paz descanse, no, era un equipazo. Y Calimán Robles como catcher, claro, no, un equipazo. Yo creo que para mí, como referencia de Liga Mexicana del Pacífico, para mí, está ese equipo de Hermosillo. De ahí, bueno, evidentemente ya vienen los equipos que han sido campeones, que han logrado títulos de Serie del Caribe, que pues han hecho historia. Tengo muy en la cabeza el juego perfecto de Joaquín Soria, por ejemplo, con los Yaquis de Obregón, pero todo nace insisto, hablando de mi persona, todo nace de ese equipo de los Naranjeros de Hermosillo, porque además, viviendo en la Ciudad de México, no había en esa época, ahora es una maravilla que la Liga Arco Mexicana del Pacífico, todos los juegos los puedes ver en Sky, pero en esa época, la verdad es que viviendo en la Ciudad de México no había tanta información de la Liga Mexicana del Pacífico, y mucho menos ya de la Serie del Caribe, pero yo sí recuerdo como referencia, y la verdad con muchísimo agrado. Me quedaría con el famoso Superman de Chihuahua, bateador realmente sensacional que pues de alguna otra forma no se explica, aunque hay varias teorías de por qué no llega al béisbol de las grandes ligas, ¿no? Yo creo que hubiera sido una situación verdaderamente espectacular teniéndolo, pero fue un estandarte, inclusive, bueno, su número que está retirado de todos los equipos de la Liga Arco del Pacífico. Entonces, Mexicana de verano. Y Mexicana de verano también, junto con Fernando Valenzuela, su número 34. Entonces, definitivamente, desde el punto de vista, tendría que ser Héctor Espino, ¿no? Todo lo que hizo por esta escuadra y todo lo que representó para el béisbol de nuestro país en general. Creo que es el único caso de un pelotero que jugó en un estadio que llevaba su nombre. O sea, porque digo, a lo mejor hay otro en alguna parte del mundo, no sé, de béisbol o de cualquier otro deporte, pero o sea, ¿qué mayor homenaje para un pelotero que estar todavía jugando, Héctor Espino en el estadio Héctor Espino? O sea, ¿qué mejor homenaje para un pelotero? De Héctor Espino realmente para mí ha sido el mejor bateador mexicano que ha existido. Esas muñecas, esa manera de batear, porque no solamente era de poder, sino también de porcentaje, Héctor. Y digamos, porque yo ya soy veterano de guerra, sí me tocó ver Espino cuando comenzaba con los Sultanes de Monterrey, que fue el novato del año en la Liga Mexicana en el 62, que fueron campeones los Sultanes hace 60 años, y entonces él comenzó ahí, y entonces cuando venían los Sultanes de Monterrey a jugar contra Tigres o contra los Diablos, entonces íbamos, ¿no? Y hay años posteriores, no decíamos, por ejemplo, mi papá nos decía, vámonos al béisbol, pues estaban los Sultanes, pero no era, vamos a ver a los Sultanes, vamos a ver a Espino. Y entonces era algo fantástico verlo, fue el novato del año, campeón, etcétera, y un jugador sobresaliente en serio. Y en los años 60, la cobertura que había de los juegos era la Liga Sonora Sinaloa, antes de que fuera Liga Mexicana del Pacífico. Entonces, la información era raquítica, prácticamente no había. Hasta los 70, que dice Toño, fue cuando empezó a haber un poquito más de información, y sí, el referente indudablemente es los Naranjeros campeones del 76. Pues ahora yo creo que los chavos hasta se reirían, ¿no? De cómo nos enterábamos en esa época, y cómo nos informábamos. Básicamente era lo que venía en los periódicos
básicamente, y la revista Hit y la revista Super Hit. Esas dos revistas eran las que te traían realmente la información de lo que estaba pasando en su momento cuando terminaba la de verano y empezaba la Liga Mexicana del Pacífico. Era la que te traía la información de lo que estaba ocurriendo. Inclusive, bueno, yo de chavito me llamaba mucho la atención de ver a algunos de mis peloteros favoritos con uniformes, pues, para mí extraños, ¿no? Para mí eran extraños, y de repente veía por decirte, al Zurdo Ortiz con el uniforme de... No me acuerdo en dónde jugaba el Zurdo. En Mazatlán, me parece. Tienes razón, con los Venados de Mazatlán. Y de repente verlo con el uniforme de los Venados de Mazatlán, se veía raro, ¿no? Decías, ¿qué onda? Pero es que no estábamos acostumbrados. Esa es la verdad. Y la información era escueta. De la Liga Mexicana de verano, que digamos que es la liga, pues, de esta zona del país, ¿no? Era también, muchas veces eran crónicas muy chiquititas, sí. Y entonces tenías que, no sé, en mi caso, bueno, era comprar la afición. En el Excelsior también venía, pues, unas buenas crónicas con el señor Mendoza, ¿no? Que escribía ahí, Raúl Mendoza. Pero si la liga de verano era escasa, pues entonces imagínate la liga del Pacífico, ¿no? Que pues era una liga totalmente regional. Entonces era más complicado, o si es que tenía suerte y a lo mejor algún conductor de los noticieros de televisión de aquella época le gustaba el béisbol y pues daba algún resultado, pues era también una cosa completamente fuera de la normalidad, pero sí era algo completamente distinto a lo que tenemos ahora. Digo, desde mi caso, y voy a ser breve porque fui el último que habló, pero nada más decir que si le podemos decir el Star Power, creo que es fundamental. Para cualquier equipo, y el tener peloteros que estén identificados con la gente, que la gente los conozca, que sean ídolos, y porque ese va a ser un imán de taquilla. Y entonces hace un momentito estábamos hablando en el podcast que hacemos acerca de la designación del Juego de las Estrellas y la votación, ¿no? En la Liga Americana, que está en la Liga Americana por encima de Shohei Ohtani, Jordan Álvarez de los Astros de Houston. Y pues desde el punto de vista le decía a Toño y Pepe, bueno, ¿ustedes por quién pagarían un boleto para ir a ver? ¿A Ohtani o a Álvarez? Y bueno, hubo decisión unánime en el sentido de Ohtani. Y en este caso, pues yo creo que también es fundamental el hecho de que la gente diga, voy a pagar un boleto para ver a fulano de tal. Y el hecho de que tengan un bagaje, un cartel, que tengan una carrera profesional, que la gente los conozca, pues eso es fundamental para cualquier equipo, pues para vender boletos, ¿no? Hablando de los naranjeros, pues estás hablando del equipo más ganador en la Liga Mexicana del Pacífico. Es el equipo que tiene más campeonatos, el que tiene pues la historia más importante. Así que es el clásico equipo que lo amas o lo odias, o estás ahí contra él. Y eso provoca que cualquier pelotero, el que sea, pues le interese ponerse el uniforme, ¿no? El uniforme de los naranjeros. Y bueno, como decías, de Dubiel o de Vini o de todos los que han pasado por ese uniforme de tanta tradición, pues obviamente llevan una gran responsabilidad, porque la responsabilidad de ser el equipo número uno de la liga, de una liga tan poderosa como es la Arco Mexicana del Pacífico, siempre se va a mantener, ¿no? Digo, no vas a ganar todos los años, pero es una gran responsabilidad ser parte de los naranjeros, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, es el equipo más ganador. Los naranjeros de Hermosillo han marcado la pauta, entonces ya cuando crean esa tradición ganadora de ser los que han ganado la mayor cantidad de títulos, pues tienen esa responsabilidad de seguir por esa línea, de llevar jugadores importantes, jugadores de renombre, jugadores que tengan los reflectores encima, que sean imán de taquilla. ¿Y por qué? Pues porque el objetivo siempre es ganar el campeonato. Y pienso yo que máxime en una organización como Naranjeros, ¿no? Que tiene esa responsabilidad de mantener ese liderato de títulos. Pero siempre los jugadores importantes son imanes de taquilla. A nosotros nos tocó transmitir en el Héctor Espino, ¿no? Sí. Ya en este nuevo escenario pues no hemos tenido la oportunidad, pero para mí fue una gran experiencia. Me tocó transmitir la Serie del Caribe de justo después de la Fernandomanía, la del 82, que es en la que me decías que es en donde jugó Héctor Espino, en el estadio Héctor Espino, ¿no?
esa me tocó transmitirla y fue una experiencia increíble, ¿no? Y luego transmitimos otra Serie del Caribe en Hermosillo y ligamos una en Mazatlán también, que fueron años consecutivos, 92 y 93. Y sí me acuerdo de un partido, tengo un poquito, no sé si era Naranjeros, creo que sí, Ricardo Solís era el pitcher, en contra de Wilson Álvarez. Un partido de esos, pero de espectaculares, de poder a poder, dos tremendos pitchers zurdos. El chiapaneco, bueno, era para mí de los que yo he visto, de los mejores pitchers, indiscutiblemente. Increíble que nunca haya llegado a grandes ligas. Pero bueno, Ricardo fenomenal, y Wilson Álvarez sí llegó a grandes ligas y estaba teniendo un duelazo de picheo, ¿no? Y lo ganaba el equipo mexicano con home run de Lalo Jiménez. 1-0 estaba ganando México, y así se fueron hasta la 9ª entrada. Y ya después, el final de la historia no me gusta. Entonces, nos dieron la vuelta. Recuerdo tanto ese partido porque fue lleno de tensión, de nerviosismo, de drama, ¿no? Con un juego de 1 carrera contra 0 en Serie del Caribe, ¿no? Fue una experiencia padrísima, la verdad. Y bueno, ver a Valenzuela, por ejemplo, ahí de refuerzo de los Naranjeros de Hermosillo en el 82 también fue otra experiencia padrísima, ¿no? De narrar en Hermosillo, no me acuerdo qué temporada fue la que transmitimos, que transmitíamos viernes y sábado, viernes en la noche, sábados en la mañana. Principios de los 90. Principios de los 90, y transmitíamos viernes en una ciudad y sábado en otra. Entonces, a mí me tocó en viernes transmitir, porque yo fui a 2 de estos viajes, pero uno de ellos fue Hermosillo, viernes en la noche. El partido terminó tardísimo y al día siguiente teníamos que estar en Los Mochis. Entonces, nuestro productor Toño Rocha, porque fue un viaje como de 6 horas o no sé cuántos en carretera. Entonces, dijo, no se preocupen. O sea, yo estaba con, es tardísimo y pues cómo le vamos a hacer. Y de aquí es la madrugada y vamos a tener que llegar a Mochis. El partido era el día siguiente muy temprano. Y pero bueno, Toño Rocha dijo, no se preocupen. Entonces se acabó ese partido en Hermosillo y vamos llegando a un aeropuerto pues pequeñito. Y pues yo estaba buscando el avión y bueno, era una mosca básicamente en la que nos subimos. O sea, imagínense la confianza que me dio al avión, que lo primero que hice fue preguntar ¿y dónde está el paracaídas? Pero bueno, sí debo decir que ha sido el viaje en avión más placentero que he tenido en mi vida. No sé por qué, una paz, una tranquilidad. Llegamos rapidísimo a Los Mochis. Y bueno, ya pudimos transmitir ese partido sin bronca, así que pues mi recuerdo no es tanto un partido como tal, pero sí recuerdo también que luego una pretemporada de Grandes Ligas transmitimos un partido de los Diamantes de Arizona que traían a Erubiel Durazo y que lo hicimos allá en Hermosillo, y que además fuimos a comer, ¿era el Xochimilco se llama el lugar? ¿No? Es más, creo que hay una foto por ahí de los 3 amigos en el... Yo pensé que una deuda. No, sí pagamos. Sí pagamos. Entonces hay una foto y bueno, son mis recuerdos, pero yo voy cuando me inviten, no tengo broncas. Ha sido muy agradable estar ahí en Hermosillo, justamente que fue en el año 2000 cuando fuimos a ese juego de los diamantes. Hace 22 años estuvimos ahí. Y bueno, a mí también me tocó estar y transmitir en el estadio, en el parque Héctor Espino, cuando hacíamos esas coberturas de viernes y sábado. A mí me tocó el juego del viernes ir a Ciudad Obregón, me acuerdo, Obregón contra Navojoa, y entonces en la mañana Toño Rocha, que emulaba a Emerson Fittipaldi, entonces iba pero hecho la mocha, nos fuimos en el carro muy temprano a Hermosillo, y llegamos al juego y transmitimos muy a gusto, la gente muy muy cordial. Era un juego Naranjeros contra Cañeros de Los Mochis, y además de que el juego estuvo muy bueno, al final recuerdo que nos fuimos, quienes estuvimos en la transmisión, bueno, como comentarista nada más viajábamos uno, nada más, y en mi caso con Toño Rocha, el productor, el camarógrafo, Participaba uno de los comentaristas de allá de locales de Hermosillo, y entonces nos invitaron a comer al Xochimilco, pero a la comida fueron Aurelio Rodríguez y Chico Rodríguez, su hermano. Entonces estuvimos la comida con ellos y la verdad fue muy agradable, estuvo muy padre. Y en lo particular, Aurelio Rodríguez yo lo he admirado muchísimo
de toda la vida. No fue jugador de los Naranjeros, pero fue un gran jugador, pero fue un momento muy padre y además la pasamos de maravilla ahí en Hermosillo. Yo recuerdo una afición muy comprometida con su equipo, volcada con su equipo, una afición conocedora, muy, muy amables, la verdad el trato con nosotros auténticamente de primera. Yo creo que cuando estamos hablando de un equipo de tanta tradición y de tanto recorrido y de tantos éxitos, obviamente pues no lo puedes conectar más que con una gran afición, ¿no? Pero sí, ahorita me acordé de Arturo Bricio porque me lo ha platicado en más de una ocasión, que le encanta ir a Hermosillo para estar con la familia política, pero también, por supuesto, para ir al béisbol. Y sí, la gente muy entregada, lo disfruta mucho, tienen una gran pasión por el béisbol, y la experiencia de nosotros, por lo menos cuando a mí me tocó y ahí en el palco, la gente es súper amable. De repente nos llegaba un orden de tacos o de can o de lo que sea, y nos la enviaban los aficionados que tenían esas las coyotas y todo aquello. Exactamente, una maravilla. Exactamente, las sobaqueras. Entonces, sí, disfrutábamos mucho, aunque duró poco esa etapa de que hiciéramos los juegos, lo disfrutamos mucho. Bueno, déjame decirte que, y vuelvo a lo de Sky, y no estoy haciéndole publicidad a Sky de ninguna manera, pero para mí ha sido pues fabuloso, porque yo llevo un par de años viendo mucho más béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico que en toda mi vida. He visto un chorro de partidos, y luego con la pandemia, mucho tiempo en casa, pues también se prestó para poder ver mucha actividad de la Liga Mexicana del Pacífico. Entonces yo sí he disfrutado muchísimo. Justo hace un momentito platicaba yo de José Cardona, que es de mis peloteros favoritos de la actualidad. Tremendo pelotero, extraordinario, gran fielder y además muy buen bat, y además rapidísimo. Ese muchacho tiene todo para pensar en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que toda esta posibilidad que ahora tenemos con la tele de paga, con las redes sociales, etcétera, pues te enteras y estás al tanto de todo lo que está sucediendo, ¿no? Muy distinto a esas épocas que estábamos hablando de los 70s y demás. Es una historia completamente distinta. Pero sí te puedo decir que, por lo menos en mi caso, llevo un par de años viendo mucho más béisbol de Liga Mexicana del Pacífico que en toda mi vida. La cuestión de la difusión es importantísima, y el hecho de que pueda uno tener acceso a los juegos, pues lógicamente se empapa uno más, tiene más detalles, etcétera. Y sobre todo que pues ahora que nos tocó transmitir la Serie del Caribe, en fin, se va uno adentrando mucho más con este tipo de coberturas que se hacen, y sobre todo pues que ahora aún tiene uno acceso pues a todos los juegos. Entonces eso es fundamental, porque pues ya que aparezca información en los periódicos es francamente raquítico, y ya como que eso parece del paleolítico mesozoico, ¿no? Porque con un teléfono ya tiene uno todo, pero el hecho de que se transmitan los juegos, pues eso provoca que uno esté más empapado y más metido en todo. Es un tema que ahí se ha mantenido durante mucho tiempo, ¿no? Si hay una gran rivalidad, ¿cuál es mejor liga? ¿La de verano, la del Pacífico? No hay ni siquiera que discutir esas cosas, no, yo no le veo sentido, sinceramente. Nunca lo vamos a saber. Además, la Liga Mexicana del Pacífico tiene la posibilidad de traer a muchos de los ligamayoristas mexicanos. Simplemente Isaac Paredes, que ahora está rompiéndola con las Rayas de Tampa Bay, fue champion bat hace un par de años en la Liga Mexicana del Pacífico, ¿no? Y en la Liga Mexicana de Verano, pues no lo vamos a ver hasta no sé cuánto tiempo pasará para que lo veamos. Y si nos vamos no solamente a los big leaguers mexicanos, sino también a mucho joven estadounidense y de otras nacionalidades que están tratando de hacer el grado en las ligas mayores y que les dan chance de jugar, pues juegan ahí en la Liga Mexicana del Pacífico, tienen esa opción de jugar en la Liga Mexicana del Pacífico. Entonces, en ese sentido, pues hablando de nivel de béisbol, pues ahí vas a encontrar un nivel más alto que en la Liga Mexicana de Verano. Pero lo que es un hecho es que, digamos que
la tradición como tal, como tradición, en ciertas zonas de la República Mexicana, pues la tradición es Diablos, y la tradición es Leones de Yucatán, y la tradición es Sultanes de Monterrey, aunque ahora los Sultanes pues ya comparten las dos ligas, ¿no? Yo he sido siempre de la idea que no es una competencia, que hay que disfrutar cada liga, que hay que vivirla con mucha intensidad. En mi caso, yo tengo una afición por un equipo en la Liga Mexicana de Béisbol, son los Diablos Rojos, y no tengo realmente un equipo al que yo siga en la Liga Mexicana del Pacífico, y a lo mejor eso termina siendo más divertido para mí, ¿no? En la Liga Mexicana del Pacífico. No, y en eso tienes toda la razón, mi querido Toño, sobre todo de que cada liga tiene sus características, tiene la forma de conseguir los peloteros, y entonces pues yo creo que es simple y sencillamente disfrutar lo que se ofrece en la Liga Mexicana de Verano, en la Liga Mexicana del Pacífico, y entonces apoyar lo que uno está haciendo, o sea, resaltar todo lo que envuelve a cada liga, pero de ninguna manera viéndolas como rivales, pues, ¿no? Que cada quien tenga su calendario, que cada quien haga lo mejor, y sobre todo que se brinde un buen espectáculo a la gente. Justamente creo que la clave está en lo que acabas de lo que dijiste al final, o sea, las redes sociales, que anteriormente, bueno, yo me acuerdo todavía en las transmisiones de fútbol americano cuando teníamos telefonistas, imagínate, ¿no? Y entonces, bueno, la gente hablaba y bueno, yo todavía como aficionado, como niño, me comunicaba y no entraba mi llamada nunca, pero ya después sí me tocó ver pues a gente que estaba ahí contestando los teléfonos, ¿no? O bueno, pues quizás un poquito más atrás, que mandaban cartas. Todavía me tocó que me mandaran cartas aquí a Televisa. Pero pues ahora con las redes sociales, pues todos nosotros estamos ahí en redes sociales. Entonces, que por cierto, afortunadamente la gente pues nos trata bastante bien, porque sí me toca ver gente que la trata bastante mal. Pero, by the way, pero pues ahí estamos en las redes sociales, ahí estamos en contacto con toda la gente que pues nos escribe, que nos pregunta cosas, que nos hacen sugerencias, y pues es ahora más fácil que nunca el estar en contacto con todos nosotros. Somos buenos para lanzar la primera bola. Nah, no es cierto. No, la verdad es que simplemente que sigan disfrutando del béisbol. Yo creo que hemos pasado una etapa, híjole, bien complicada en nuestro país y en el mundo. Lo de la pandemia, yo creo que sí nos pegó durísimo a todos. Y estas pequeñas cosas, si lo quieren ver de esa manera, como es, como diría el perro Bermúdez, es una cuestión lúdica, ¿no? Lúdica, que no va a pasar nada, nadie se va a quedar sin comer, nadie va a perder la vida si se gana o se pierde un partido, pero estas pequeñas cosas que son tan entretenidas, tan padres, que gane tu equipo en la última entrada con un batazo de hit, o que se lance un juego sin hit ni carrera, o una gran atrapada, etcétera, etcétera. Todas estas cosas, creo que ahora, y después de todo esto que hemos vivido, ahora lo podemos saborear y disfrutar mucho más, ¿no? Háganlo, van a ver que lo van a disfrutar muchísimo. En Liga Mexicana de Verano nos quedamos sin béisbol un año entero. En Liga Mexicana del Pacífico, y que, si no me equivoco, fue la primera temporada que transmitió Sky, pues, no hubo público, o hubo público nada más en Sinaloa, ¿verdad? Y los demás estadios vacíos. Qué diferente es el béisbol y el deporte en general sin afición. Por eso hay que disfrutarlo y hay que ir al estadio a disfrutar de ese ambiente que es único, ¿no? Lo mejor es disfrutar y tener esa pasión por el béisbol, seguir al equipo, seguirlo apoyando, sobre todo porque... Sí, dice que sí, Benjamín, porque además es una gran diversión y es una catarsis también, porque cuando uno ve el partido, asiste al estadio, entonces se olvida uno de los problemas, de muchas cosas que lo están a uno afectando, y se concentra en el juego y lo distrae y lo emociona, y creo que eso también es muy necesario para la gente, y máxime la etapa que estamos viviendo. Entonces yo lo que les sugiero, que sigan apoyando a los naranjeros y que sigan teniendo pasión por el béisbol. Creo que nos dimos cuenta con la pandemia de lo que representa el deporte.
cuando fueron esos 2 meses y medio, una cosa así, que no hubo deporte, que todos estábamos recluidos por la cuestión del coronavirus, y cuando poco a poco y a cuentagotas empezó la actividad deportiva, se convirtió en un remanso para todos, se convirtió en un distractor, ¿no? Por 2 horas, 3 horas de todos los problemas que teníamos, y vaya que pues gente que lamentablemente perdió un familiar o que perdió el trabajo, o situaciones lamentables que se dieron por la pandemia. Pero el deporte fue algo importante, ¿no? Para fungir como distractor. Y me voy a robar una frase me parece que es Jorge Valdano, y bueno, pues lamentablemente es una frase futbolera, ni modo. El fútbol es lo más importante, lo menos importante. Yo creo que el deporte, y en este caso el béisbol, también lo podemos poner en ese catálogo, ¿no? De que es lo más importante, de lo menos importante, porque decía Toño hace un momento que bueno, pues la gente no se va a morir, una cosa de estas, pero sí ocupa una posición importante en nuestras vidas.